Así que hay que Ya. sacar lo bueno de esto. Esto no va a ser eterno. Ya iremos a volver a la normal. No va a ser lo mismo, pero vamos a volver a juntarnos. Así que Tratando. vamos a estar face to face, chicos. ¿Sí? Ahí vamos a aprender más todavía. Ya. ¿Alguien que quiera preguntar o hacer alguna acotación antes de que comencemos con la clase? Ya, Guillermo dice que está grabando, así que Sí, muchas sí, gracias, bueno, Guillermo. nuestra ayuda ahí, porque no somos muy Dice afines a la tecnología. De partida, nuestros computadores andan ahí nomás. así es. Ya. Sí, gracias, Guillermo. A ver, primero voy a buscar el archivo, que también ese otro punto que se me había puesto medio extraño el computador aquí. Lo que pasa es que está lleno, los computadores están llenos de... Sí, yo de repente traté de abrir la presentación y se me bloqueó. Así que ese fue el problema que tuve ahora. Pero, a ver, ahora lo voy a compartir. ¿Sí? Todavía no se ve, Alejandro. Ya, por ahí. Por ahí está apareciendo. Ahí debería verse como presentación, ¿cierto? Esto y así. A los ricos tallarines. Los fettuccini. ¿Quién comió tallarines hoy día? No. En mi caso, los días viernes, día de pastas. Ah, ya. Eso es Ya. imperdonable. Ahí ya, de aquí a mañana ya no nos vamos a recordar lo que vimos hoy día. No. Bueno, hoy día vamos a revisar lo que corresponde a las otras cestodiasis. Ya habíamos visto una que era el tema de las teniasis, ¿cierto? Que eran producidas por el género tenia, pero acá tenemos cestodiasis producidas por otros cestos, los vamos a definir como difilobotiasis, como dipilidiasis y menolepiasis. Así que al menos tenemos 3 géneros ahí de parásitos que vamos a conocer. Ahora, la primera, que es la difilobotriasis, es una infección producida por cestos del género Dibotriocephalus, que antiguamente se denominaban Difilobotrium, eran casi todos Difilobotrium. Ahora, con todo esto de las revisiones taxonómicas que se han hecho sobre estos grupos, en base a biología molecular, se llegó a la conclusión de que estos Difilobotrium que definíamos antes, y así lo van a ver, por ejemplo, en la mayoría de los libros, o sea, yo diría desde el 2017 hacia atrás, van a encontrar toda la bibliografía como Difilobotrium, y la verdad es que se dividieron nuevamente estos grupos y es bastante curioso porque un científico al principio cuando denominó al grupo, lo denominó Dibotriocephalus, ¿ya? Y después alguien encontró algunas características que no, y creó el grupo Difilobotrium. Entonces después se empezó a hablar nuevamente de Difilobotrium hasta que cambió ahora el 2017 y volvieron a retomar para los parásitos que afectan al humano el género Dibotriocephalus. ¿Ya? Nos costó un montón aprendernos el nombre de Difilobotrium, ahora vamos a tener que aprender el otro que es Dibotriocephalus. Y bueno, Difilobotrium todavía existen porque hay algunas especies que parasitan principalmente a cetáceos, ¿ya? Como Difilobotrium sternacephalum. Ese todavía se mantiene como Difilobotrium, ¿ya? Y también puede afectar al ser humano. Y además tenemos otro que es Adenocephalus, que es una especie que vamos también a mencionar por ahí. Las características que tienen este grupo, a veces vamos a hablar de Difilobotrium porque todavía uno anda con la onda que se llaman así, pero me van a entender voy a tratar de definirlos más como dibotriocéfalos, que los principales que vamos a ver. Ellos presentan un escoles con botrios. Habíamos dicho que los botrios, ¿cierto? Son como dos pliegues que se cierran. Entonces, de esa forma se pueden tomar, ¿cierto? Se pueden adherir al intestino, ¿ya? Y se transmiten a los vertebrados que son receptivos por carnivorismo. ¿A qué me refiero con vertebrados receptivos? Generalmente son mamíferos, ya que comen peces. Por ejemplo, aquí están implicados muchas veces, bueno, el humano que comemos peces, pero también muchos otros animales como los perros, los lobos, los zorros, los gatos y algunos animales silvestres también que pueden albergar este parásito.
La forma infectante para los humanos y vertebrados es el plerocercoide, que cuando vimos en la clase de morfología yo les mencioné la larva y le vamos a volver a recordar que es una larva muy parecida a un pequeño gusano. Y el hábitat, así como todos los cestos, para que no se lo estén aprendiendo uno por uno, sino que integren este conocimiento, todos los cestos en los humanos, los que están presentes acá, están en el intestino delgado, ¿ya? En su forma adulta, por lo tanto ahí está su hábitat, en el intestino delgado. En Chile se asocian a la introducción de salmonídeos, principalmente porque en Chile todo lo que son salmones, truchas, todo de esa familia son peces que están en el hemisferio norte. Entonces en algún momento se introdujeron en Chile con fines de pesca deportiva primero y después también con fines ahora actualmente ya productivos, ¿cierto? En lo que corresponde a la piscicultura y la acuicultura, pero también se ha visto que este Diphyllobotrium, las larvas pueden estar presentes en las especies nativas. ¿Ya? Hay algunos peces que son nativos, como la percatrucha, por ejemplo, como los puyes, como algunas especies de pejerrey, que también uno puede encontrar el parásito, y eso probablemente habla de dos cosas: o el parásito se adaptó, o ya también habían algunos parásitos que existían antes de. Ahí estamos haciendo algunas investigaciones, porque al parecer hay una especie, por lo menos, que ahí la vamos a comentar, que podría haber estado ya en la fauna nativa. Ahora, ahí les presento una foto de uno de nuestros ejemplares de colección. Este es uno de los más pequeñitos, ¿eh? Se lo quiero mostrar porque principalmente uno cuando ve este tipo de parásitos, inmediatamente se puede ver que es diferente a las tenias. Las tenias en general, uno cuando las ve son blancas y están segmentadas, pero en el caso de los Diphyllobotrium, ellos, aunque sean pequeños trozos de estróbila, como el que aparece ahí, tienen una especie de mancha que ustedes pueden ver en el medio de cada uno de los segmentos de las proglótidas, ¿cierto? Y esa mancha es el útero, ya que tiene una forma muy parecida como una florcita, entonces se habla del útero en roseta, ¿ya? Y esto se ve en el parásito en fresco. Entonces cuando ya aparezca un cesto con un punto oscuro, ¿cierto? En el centro de la proglótida, ya más o menos van a saber que podría tratarse de alguna especie de estos dibotriocéfalos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahí, Claudio, te voy a pedir que me mires el chat igual, Sí, estoy mirando porque el chat, hasta el momento no hay nada. ya. Y si no, me hablan, no me interrumpen, yo mucho mejor así directamente. Se interactúa. Claro. Profe, entonces el botrio vendría siendo eso, ¿no? El bodrio, no, el bodrio, miren, este es el Scolex, ¿ya? Y el bodrio es un pliegue que está en medio. Imagínense que es como un pan de completo que está esto, y en el momento de prenderse de la mucosa se cierra, ¿ya? Esto está en la parte delantera, en el Scolex. Y el resto de la estróbila, como les decía yo, tienen estos puntitos, si ustedes ven aquí hay un ejemplar, ¿cierto?, que está recién sacado o sea, en realidad recién expulsado de una persona, y si ustedes se pueden dar cuenta, estos puntitos son el útero que está en medio de la proglótida, ¿ya? Entonces dentro de ese útero están los huevos, ¿ya? Eso es la manchita, ¿ya? Bueno, vamos a ver primero los agentes. El principal es Dibotriocephalus latus, es el que está presente acá. ¿Ya? En otros países se describe también otra especie que es Dibotriocephalus nioncayense, pero ese no, acá en Chile nunca se ha visto y está más relacionado con los países del sudeste asiático, principalmente China, Japón, Tailandia, por ahí, ¿cierto? Que circula sobre todo los salmonídeos que ellos ahí consumen, y ahí sí que se consume mucho pescado crudo, entonces las larvas es fácil que produzcan esa infección. Pero también tenemos que pensar que en un mundo globalizado, y antes de la pandemia hay mucha gente que ha viajado, ¿cierto?, a esas regiones. Por lo tanto, en Chile va a haber que seguir investigando estos parásitos, y ojalá a través de la biología molecular. Nosotros de hecho tenemos montado varias técnicas para la identificación de este parásito, que lo hemos estudiado bastante, sobre todo en peces, y también poder hacer biología molecular a los ejemplares que nos llegan, y a los huevos también eventualmente, porque siempre nosotros asumimos que las infecciones son por Dibotriocephalus latus, el antiguo Diphyllobotrium latum. Pero como la gente va viajando, ¿cierto? En algún momento podría aparecer esta otra especie que es el nioncayense, el Dibotriocephalus nioncayense, que es una especie que no ha sido de mucho interés acá, pero a nivel mundial sí es de interés. Bueno, el Dibotriocephalus latus está asociado a peces de agua dulce, ya esa es una gran diferencia, ya con otros parásitos.
Principalmente ahí les puse la trucha arcoíris, que a veces es llamada vulgarmente también salmón, porque la gente a todos estos peces les llama salmones. Y también a la trucha marrón o trucha fario, que es una trucha que seguramente a los que les gusta la pesca también habrán visto que tiene los flancos como medios amarillos y aquí tiene pintas negras y rojas muy, muy bonitas, sobre todo las rojas son muy notorias. Esas especies perfectamente la tienen y probablemente la introducción de estos salmonídeos a Chile también trajo consigo al menos la introducción de este Dibotriocephalus latus. Es altamente infectivo para humanos y mamíferos piscívoros. Y aquí tenemos una colección, miren, por ejemplo, aquí partimos con el humano, ¿cierto? Acá tenemos algunos animales domésticos como el perro y el gato, que uno piensa que no comen pescado, en el caso del perro, pero sí comen. Y es muy frecuente también que las personas que pescan acá en el sur, a veces cuando faenan los pescados en la casa, le dan las vísceras también a los peces y ahí también tenemos larvas de este parásito. Entonces, también participan. Y fauna silvestre también. Nosotros al menos hemos identificado Dibotriocephalus en puma. Los pumas se meten al agua y sacan peces. Lo hemos identificado también en zorro. Y hay otros grupos que lo han identificado en huillín, que es una nutria de río que es muy poco conocida. Yo sé que a lo mejor para algunos va a ser como una novedad que hay una nutria de río, pero es tan escasa que es casi noticia cuando uno la ve. ¿Ya? Yo este verano tuve la suerte, porque a mí me gusta mucho la pesca y por eso me gusta mucho esta investigación, de haber visto un huillín. Justo estaba con mis pequeñitos, estábamos pescando, me estaba enseñando a pescar y de repente aparece un huillín en un río ahí donde estábamos. Así que fue una bonita experiencia. Y además tenemos este malulo, que es una fauna introducida, el bisón, donde también se ha descrito que puede ser potencial hospedero de Dibotriocéfalo. Y además de eso que depreda peces. Y esta es una foto que fue sacada por un amigo acá en Chile. Ya, ahí lleva efectivamente lleva aquí una truchita, esta una fario. ¿Ya? Así que ahí para que vean que tenemos hartos hospedadores definitivos para este parásito, por lo tanto es muy difícil que este parásito pueda ser controlado en forma ambiental. ¿Ya? Pero también hay que tener como un poquito de miras más amplias. Vamos a ver que tal vez la presencia de este parásito en los peces indica que los ecosistemas no están tan fregados. Van a decir, hoy el profe está como loco. No, porque vamos a ver que en el ciclo se necesitan varios componentes y generalmente ocurre esta infección en lagos que muchas veces uno ve y son lagos que están muy poco contaminados. O sea, se mantiene una fauna que sostiene efectivamente este ciclo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? En el chat no hay ninguna. Ya. Otra especie que nosotros también hemos encontrado acá, bueno, nosotros hemos estado estudiando los lagos acá de la región, ¿ya? Pero se han hecho estudios anteriores que también ya lo han descrito con anterioridad. Dibotriocephalus dendriticus, ya es menos infectivo para el humano y para los mamíferos piscívoros, pero se encuentra con gran frecuencia en la gaviota. Ya se supone que en humanos genera una infección que es mucho más corta en el tiempo, dicen que no parasita más allá de un año, y que tiene menos efectos patógenos, pero sin embargo sigue siendo contagioso potencial para el humano y ha sido descrito en varios casos. También ahí se habla que un poquito que a lo mejor en el humano esta misma cosa de diagnosticarlo o asumir inmediatamente cuando aparecen huevos o aparece un adulto, uno mira prácticamente la proglótida así por fuera y uno dice, ah, mira, este es Dibotriocephalus latus. Y como que todo se achaca al latus y ninguna otra especie. Entonces, lamentablemente, a nivel morfológico tiene muy pocas diferencias, ¿ya? Y esas diferencias, como les decía yo, es mejor saldarlas a través de biología molecular. Nosotros hemos encontrado, y ahí vamos a conversar en qué parte hemos encontrado más peces infectados, pero hemos encontrado incluso en un pez infecciones mixtas por Latus y por Dendriticus. Así que para que más o menos se hagan una idea de cómo están distribuidos estos parásitos en el ambiente. También está asociada a los peces de agua dulce que mencionamos, trucha arcoíris y trucha fario. Y además de eso, los hospedadores definitivos son la gaviota, donde sí está diagnosticado en Chile, pero probablemente también pueden ser otras aves piscívoras y que habitan sobre todo a la orilla de estos ríos, como el caso de los cormoranes, que son estos parecidos a un pingüino, y algunas especies de garza. Ahí tenemos al menos dos, el guairao y la garza grande, que son especies que son muy comunes también en estos lugares. Y finalmente, el que sería de importancia también en Chile es Adenocéfalos pacificus, que antes se
conocía como Diphyllotrium pacificum, y también morfológicamente muy similar, pero la gran diferencia es que este parásito está asociado a peces marinos, o sea, se transmite a través del mar, ¿ya? Y sobre todo si nosotros ponemos un mapa acá en Chile, la mayor parte de los casos se han registrado en la zona norte, o sea, estamos hablando entre la primera y la segunda región. Y eso probablemente por la fauna y por el tipo de migración y el tipo de corriente que circula en esa zona, porque probablemente la convergencia de la corriente de Humboldt, que es la corriente fría que baña la costa, tiene una circulación, podríamos decir, bastante particular entre la costa de la segunda región hasta el norte de Perú. Entonces, generalmente en esa zona y en Perú se ha diagnosticado bastantes casos de infección por adenocéfalos pacíficos en humanos. Ahora, ¿dónde también se ha descrito? Acá en Chile y me parece también en Perú se ha descrito en perros. ¿Ya? Y eso es una consecuencia de, como yo les contaba, que la gente a veces alimenta con carne cruda de peces o con vísceras de peces donde pueden estar las larvas de este parásito. ¿Dónde ha sido diagnosticado con mayor frecuencia? En la corvina y en el jurel. ¿Ya? Y su hospedero natural, podríamos decir, dentro del ciclo, el más habitual es el lobo marino. ¿Ya? Varias especies de lobo marino que habitan acá el litoral de Chile y el litoral también de Perú. ¿Ya? Ahí tenemos entonces los parásitos que participan en este cuadro que es la difilobotreasis. Ahora, como yo les decía, todos son muy parecidos, son muy pocas las diferencias que se dan, y esas diferencias, si alguien está interesado en conocerlas, principalmente tendría que meterse ya más a la parte molecular, como lo hemos hecho nosotros. Diferenciar las larvas también cuesta mucho. O sea, yo podría suponer que si el pescado es de mar, podría ser un adenocéfalo, pero si tengo un pescado de río o de lago, ahí difícilmente voy a saber si se trata de Diphyllobotrium latum o dendriticum, porque las larvas son mucho más parecidas entre sí. Entonces, vamos aquí a ver algunas cosas de la morfología del adulto. La longitud habitual va entre 3 a 10 metros. El adulto es bastante grande, pero excepcionalmente puede llegar hasta 35 metros. De hecho, en la colección nosotros tenemos una muestra que es muy viejita, que fue colectada por los profes que hacían antes parásitos, muchos años atrás, me estoy refiriendo como a la década del 80 más o menos, y de hecho es una muestra que la tenemos ahí muy bien guardadita porque ha estado mal conservada en algunas ocasiones, entonces se ha teñido con el óxido de las tapas, entonces está comido café. Pero lo que llama mucho la atención de ese parásito es que es muy largo, o sea, ese medía aproximadamente 27 metros, si no me equivoco, ya si no me falla la memoria. Se le han ido sacando algunas partes para teñir proglótidas y todo eso, pero originalmente tenía 27 metros. ¿Ya? Así que para que vean que puede ser un parásito muy largo, ¿ya? Y eso está muchas veces determinado también por la longevidad del parásito. Se supone que el Diphyllobotrium latum puede vivir hasta cerca de 10 años en el intestino humano, a diferencia del dendriticum o del pacificum, que pueden vivir un año como máximo dentro del intestino. ¿Ya? El Scolex, como les decía yo, está provisto de botrios, que son estos pliegues longitudinales, y las proglótidas tienen un poro genital central. Si ustedes recuerdan, las de las tenias tenían un poro que era lateral, entonces le da un aspecto como una boca acá. Pero en el Diphyllobotrium está al centro, por eso no se ve ninguna otra estructura a los lados. Y el útero, a diferencia del útero de las tenias, este tiene forma, como dice, de roseta, que es como una florcita con unos pétalos. ¿Ya? Así que esa es más o menos la estructura que se ve cuando las proglótidas están teñidas y los botrios igual. Esto es una tinción de carmín, pero normalmente cuando uno la recibe fresca es todo blanco, ¿ya? Y el útero muchas veces se diferencia porque parece una mancha, ¿ya? Una mancha como un poquito más oscura en el centro. Aquí está el ciclo, y el ciclo es bastante complicado. O sea, si ustedes encuentran complicado el ciclo de las tenias, esto es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque, bueno, acá tenemos al humano como hospedador definitivo, y el humano elimina tanto proglótidas como huevos, y si estos huevos alcanzan de alguna forma el agua, que de alguna forma lo alcanzarán o por el alcantarillado, o si las personas defecan al aire libre, la lluvia finalmente llevará este material a un escurrimiento y después finalmente a algún cuerpo de agua. Entonces, los huevos, que son bastante particulares porque tienen un opérculo acá, que es como una tapita, y un botón acá atrás, que
también se le llama tapón polar, son arrojados, ¿cierto?, al agua, y finalmente en el agua, a través de la temperatura, van larvando y se forma un embrión, ¿ya? Y este embrión, que es muy parecido al embrión que tenían las tenias, con la diferencia que tiene cilios en su periferia, cuando está listo para salir, el huevo se desopercula, se le sale esa tapita, y aparece este primer estado, ¿cierto?, que se denomina coracidio, ya que escapa del huevo y empieza a flotar en el plancton. Pensemos que el plancton es como la sopa acuática, en donde hay principalmente componentes de algas, protozoos, gusanos, crustáceos, larvas de distintos organismos que vienen en el agua, y ahí empieza a dar vuelta este coracidio, ¿ya? Empieza a nadar con estos cilios, ¿cierto? Está flotando ahí la corriente, y el primer hospedero que lo ingiere sería este, que es un copépodo, ¿ya? Los copépodos, para que se hagan una idea, son crustáceos muy pequeñitos, no miden más allá de 1 milímetro de longitud, y también son parte del plancton, pero estos depredan muchas cosas en el plancton, y cuando ingieren estos coracidios, desarrollan en el interior el primer estadio larvario, que se conoce como procercoide, ¿ya? Y ese estadio se encuentra en el interior, en la cavidad corporal de los crustáceos, ¿ya? Cuando estos crustáceos son ingeridos por peces, y como son tan pequeños estos crustáceos, normalmente lo hacen los peces más pequeños, ¿ya? Y aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de peces muy chiquititos, desde las crías de los salmonídeos hasta otros peces que son pequeños de por sí. Pueden depredar a estos crustáceos, y una vez que el procercoide es ingerido, finalmente se desarrolla un plerocercoide, que sería la larva ya infectante. O sea, si yo me comiera este pez, en teoría este pez pequeño ya me podría infectar. Pero como los ecosistemas acuáticos, ¿cierto?, tienen una trama muy compleja, y como dice el dicho, el pez más grande se come el más pequeño, eso es lo que ocurre, y ocurren depredaciones de peces más pequeños que son ingeridos por peces de mayor tamaño. Entonces, por eso se explica que muchos de los peces que nosotros sacamos, a veces peces grandes, están más intensamente parasitados que los peces pequeños, porque ellos van a ingerir varios peces pequeños que ya traen una carga de por sí. Y lo que hace el plerocercoide no es perderse una vez que es ingerido por otro pez, sino que pasa al siguiente pez. A través del intestino del pez, atraviesa el intestino y se va a fijar en las vísceras y en la musculatura, ¿ya? Entonces, los humanos, que normalmente nosotros nos comemos la carne, ¿cierto?, la musculatura del pez, si la cantidad de larvas está metida, ¿cierto?, en la musculatura, más que en las vísceras, nos va a significar, ¿cierto?, que ese va a ser la fuente de infección. Por lo tanto, el estado infectante que nosotros ingerimos es el plerocercoide. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. Los peces grandes, así como habíamos conversado en esta oportunidad, ¿qué tipo de hospedador serían de forma correcta? Intermediarios. ¿Intermediarios? Ya, y lo vamos a dejar como que los peces son hospedadores intermediarios. Pero si se dan cuenta, el que es hospedador intermediario sería el pez que ingiere a los copépodos, ¿ya? Porque ahí la larva va a tener un cambio que va a ser de procercoide a plerocercoide. Y después los peces grandes que depredan a estos peces pequeños, ingieren el plerocercoide, y ya el plerocercoide se trasplanta hacia ellos. ¿Se dan cuenta? O sea, no sufre ningún cambio, sino que pasa como de un barco a otro. Entonces, en rigor, se habla de que los peces, en realidad, los peces ya de mayor tamaño son en realidad hospedadores paraténicos, ya no hospedadores intermediarios. ¿Se dan cuenta? Pero digamos, para no enredarlos en esto, pero sí para que me encuentren razón, ¿cierto?, en las definiciones, ¿cierto?, de los conceptos, vamos a dejar solamente que los peces son el segundo hospedador intermediario. Revisamos un poco el ciclo. El primer hospedador intermediario es el crustáceo, el copépodo, ¿cierto?, porque ellos ingieren el coracidio, y ahí el coracidio se transforma al primer estadio larvario dentro de un hospedador que sería el procercoide. ¿Ya? Ese sería el hospedador intermediario 1. Y después tenemos el hospedador intermediario 2, que serían los peces, ¿cierto?,
vamos a mencionar todos los peces nomás, porque al ingerir los copépodos con el procercoide, ese procercoide se va a transformar en otro estadio que sería el plerocercoide, ¿ya? Y finalmente tenemos los hospedadores definitivos, que el que más nos interesa a nosotros es el humano. Y el periodo prepatente de este parásito, o sea, desde que yo ingiero una larva hasta que empiezo a eliminar los huevos, porque ya se ha desarrollado el parásito adulto, es aproximadamente entre 30 a 60 días. Yo diría casi siempre más tirado a los 60 días. ¿Ya? Entonces ese es el periodo que uno tiene que tener en cuenta para poder realizar, por ejemplo, un seguimiento de un tratamiento. O sea, desde el día 0 en que ustedes aplican el tratamiento, ¿cierto? Desde que en realidad el médico aplica el tratamiento hasta que el paciente les lleve una muestra, deben pasar por lo menos 60 días, ¿ya? Para volver a producir detección de huevos. Hay una pregunta en el chat, Alejandro, ¿Ya? dice Javier Parada, pregunta, profe, ¿entonces serían 2 hospederos intermediarios? Por supuesto que sí. El hospedador 1, que serían los crustáceos, y el segundo hospedador intermediario, que serían los peces. Por eso le digo que es un ciclo que es relativamente complejo. Bueno, aquí les voy a contar algunas cositas, por ejemplo, de ese ciclo y un poco de la infección en los peces. Ya, los copépodos, primero, aquí hay una fotito de los copépodos y estos son unas especies que están presentes en Chile, que son de género Diaptomus, son los más probables hospedadores en Chile, ¿ya? Esa es una especie donde ya se ha identificado que es receptivo el parásito, ¿ya? Y además de eso, aquí les muestro, ¿cierto?, la larva que se forma en los copépodos, que sería el procercoide, y además, ¿cierto?, en los peces ya se formaría el plerocercoide. Y ahora hay un rol muy importante que cumplen los peces más pequeños. Sobre todo hay un pez que es muy pequeño, que es el puye, que seguramente algunos que son más observadores cuando han ido a un río o un lago han visto peces muy pequeñitos y uno dice son los bebés de los otros peces. Y puede que sí, pero cuando hay una gran cantidad de estos peces pequeñitos, sobre todo cuando uno va, no sé, pues a los muelles, los lagos y uno observa estos pececitos, uno ve que cuando hay grandes cardúmenes, esos generalmente son puyes, ¿ya? Y el puye se lo pasa consumiendo componentes del plancton, y entre ellos copépodos, ¿ya? Entonces ese es uno de los peces donde se ha encontrado plerocercoides, y probablemente eso conecta inicialmente a cómo llega este plerocercoide al ciclo y se puede transmitir a peces mucho más grandes, que esos prácticamente ni ven a los copépodos, ¿ya? Entonces, es súper interesante lo que ocurre en los ecosistemas. ¿Y por qué le decía yo que esto no indica tanto que los lagos están contaminados, sino que todo lo contrario, que los lagos tienen todavía los ecosistemas intactos? Es porque para que existan copépodos, ¿ya?, y existan este tipo de peces forrajeros que primero consumen el plancton, son lagos generalmente que se encuentran en buen estado. Y lamentablemente uno de los lagos que hemos encontrado casi todos los peces, no, en realidad un 100% de los peces infectados es el lago Colico, ya que es un lago relativamente limpio. Ya es un lago que está muy lejos de los niveles de contaminación, por ejemplo, que tiene el Villarrica o que tiene el lago Panguipulli, ¿ya? Pero la verdad es que ese lago, un 100% de los peces que nosotros hemos muestreado han salido positivos a alguna de las especies de dibotriocéfalo. Ahora, otros lagos que son de preocupación, bueno, desde el Colico hacia el sur ya hay que empezarse a preocupar, pero lagos que tienen alta prevalencia, por ejemplo, son el lago Panguipulli, que se coinciden las dos cosas. Está contaminado, pero además tiene la presencia del parásito, y el lago Riñihue, que es un lago bastante más limpio, pero que también tiene una alta población de peces infectados. Y después de ahí hacia el sur hasta Chiloé encontramos distintas prevalencias que son más bajas, pero que sí hay presencia. Lago Rupanco, Ranco, Puyehue, Huallanquihue, todos esos que están hacia el sur sí tienen peces, pero en porcentaje mucho más pequeño. Se han hecho estudios, pero no se ha logrado encontrar una gran parasitación, ¿cierto?, de la población de peces. Así que ojo, ojo con los peces que se consumen de la zona lacustre. Bueno, el estado infectante ya para el humano es el plerocercoide, ¿cierto?, que es el que vemos acá, que tiene como diferencia, si bien el procercoide tiene unos ganchitos, igual como ocurría con la oncósfera de los huevos de los otros cestos, ¿cierto? Esta estructura es derivada del huevo y se denomina cercómero. Y se empiezan recién a formar los botrios, pero ya en el plerocercoide tenemos una formación ya bastante amplia del
del botrio y se pierde esta porción que es el cercómero. Entonces aquí tenemos, ya, y uno los ve de esta forma, que se ven medio planitos, ya. Y, les voy a mostrar un video, ¿eh? A ver si se ve. No es tan espectacular porque la cámara no es muy, no es muy amigable, pero ahí me avisas, Claudio, si se ve. ¿Se ve? ¿Sí se ve? Ya, ese es un pececito que sacamos del lago Colico. A ver, lo voy a adelantar un poco porque tratamos ahí de hacerle zoom, pero no había caso. La cámara es una cámara... Ya, ahí a lo mejor se alcanza a ver el movimiento, ¿cierto? Y es un Plerocercoide relativamente grande, o sea, si ustedes lo ven, ¿cierto? Ahí se... ¿Ya lo ven cómo Sí, se sí, mueve? se alcanza a ver. Ya. Eso es, bueno, parte de lo que uno se encuentra, ¿cierto? Cuando muestra este tipo de peces. Entonces, para que O sea que se entiendan... pueden mover. Yo creo ¿Ah? que quedaban estáticos los tejidos, pero se mueven No, en el río. se mueven, son bastante activos. Incluso si uno tiene duda, uno los saca y los deja en una placa Petri, como aparece acá. Nosotros los dejamos incluso en agua, imagínense, en agua potable que tiene cloro, y en el refrigerador así, no congelados, sino que refrigerados, estaban vivos y se movían después de una semana todavía. Entonces son sumamente resistentes, por eso resisten en el pescado que todavía no ha sido cocinado. ¿Mm? Así que para que se empiecen a asustar ahí un poco, ¿ya? Bueno, así que los plerocercoides se pueden encontrar en vísceras. Lo que más uno encuentra en vísceras: hígado, riñón, vaso, la gónada. Incluso me acuerdo, habían unas salmoncitas, unas truchitas que eran hembras y tenían huevos, y entre medio de los huevos igual están estos parásitos. Y a veces también hemos visto que se encuentran envueltos en cápsulas de colágeno, y se las voy a mostrar ahí porque parecen unas pelotitas. ¿Ya? Y eso a veces en los libros no está descrito, ¿ya? Por eso digo también que tienen que venir a las clases, porque uno les cuenta cosas que uno ha ido encontrando, que a veces no le dan mucho revuelo en los libros. En los libros siempre sale que el plerocercoide está así, libre, pero se puede encontrar de la otra forma. Son resistentes fuera de los predadores, como les decía yo, y tienen capacidad de transferirse a otros pederos, o sea, resiste la depredación. Por eso, cuando un pez pequeño tiene plerocercoide, viene un pez más grande, se lo come, esos plerocercoides se trasladan a otros peces. Miren, eso es lo que les contaba yo. Aquí, todo esto, al principio decíamos, ¿y qué será esto? Porque siempre teníamos la idea fija de poder encontrar plerocercoides en forma de gusano, que es más o menos el que sale aquí. Ese podría ser ya uno más clásico. Pero hemos encontrado, ¿cierto? Y si se dan cuenta, aquí es como que está debajo de la serosa de las vísceras, y cuando uno corta, empezamos a cortar esos quistes, ¿ya? Y una vez que los cortábamos, empezamos a darnos cuenta de que desde dentro salían estos plerocercoides y salían reptando, ¿ya? Así que para quienes sean un poco sensibles a estos parásitos, no se los recomiendo en absoluto, ¿ya? Y también llamaba mucho la atención que, miren, por ejemplo, hay reacciones que se generan. Aquí hay un hígado de este mismo pescadito, ¿cierto? Y que tiene una reacción aquí fibrosa potente, e incluso hemos visto otros hígados que uno los toma y se desarman casi solos. Y llama mucho la atención porque los peces que están parasitados no dan una pelea. Yo soy pescador desde que tenía 5 años. Entonces uno sabe que un pescado sano tira fuerte, ¿cierto? Y se defiende hasta que uno lo saca. Pero en este caso los peces como que picaban, y después yo decía, chuta, se soltó y venía enrollando de repente, y cuando ya lo iba a tirar al bote, volvía como a luchar un poco. Pero son peces que en realidad tienen una disfunción. Uno los mira, son más delgados, son más largos, entonces como que no tienen una forma característica. Ya se nota que es un animal que está afectado. Y aquí aparecen más, pues miren, aquí hay unas hembras, y de hecho ahí esos puntos blancos también son plerocercoides, y acá hacia la zona del vaso, por ejemplo, también podemos ver que está con muchos parásitos, y de hecho unos aquí incluso cayeron encima de la mesa. ¿Ya? Este también fue el lago Colico. ¿Ya? Es una trucha de fario, y ahí aparece, ¿cierto?, con más larvas, ¿cierto?, presentes. Así que ojo con los peces, si los invitan a comer un sushi
o un ceviche, ¿cierto? Con peces de lago, ¿ya? Me dice, uno piensa siempre, no, es que los saqué en un lago aquí que es súper natural. Bueno, pero ahí donde está el medio natural es donde también ocurre gran parte de los ciclos parasitarios, ¿ya? Porque están todos los componentes del ecosistema, ¿ya? Entonces, un ecosistema sano no quiere decir que también lo que salga de ahí esté estéril, ¿ya? O sea, están ocurriendo todas estas interacciones ecológicas, eso es súper bueno para el ambiente, pero uno tiene que cuidarse de eso porque ahí es donde puede haber enfermedades, ¿ya? Y eso nos queda más que claro con las irrupciones del humano, ¿cierto?, al medio silvestre, ¿ya? Si no, pregúntenle a este nuevo coronavirus. Ya, ¿pregunta? En el chat no hay ninguna. Ya, Profe, sí, consulta, y esto todo es infección vía oral, ¿cierto? sí, todo es vía oral, porque el mecanismo es carnivorismo. O sea, uno solamente se va a infectar si uno ingiere el pleocercoide. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos hablar que la epidemiología, lo que más influye es el consumo de peces insuficientemente cocidos o crudos, y de hecho los cambios en las costumbres alimenticias, como el hecho de que el boom de estos últimos 10 años, yo creo, del sushi, sashimi, la sobrevaloración ahora nuevamente de las comidas con pescado crudo, la cocina gourmet, ¿cierto? Que nos dice a veces que no hay que cocinar tanto las carnes, versus lo que nos dice la norma sanitaria que la cocción elimina a este tipo de parásitos. Entonces ahí hay una serie de problemas que han hecho que muchas veces reaparezcan, por lo tanto se generan reemergencia de estas enfermedades. Ahora, ¿cuál es el problema? Como evidentemente ni las teniasis, ni las difilobotiasis o estas cestodiasis son de notificación obligatoria, hace muchos años que se le perdió el rastro. Antiguamente se hicieron algunos registros en Santiago, por ejemplo, hay una publicación que habla de las cestodiasis más comunes en humanos, pero como no son de notificación obligatoria, no tenemos así como registros, ¿cierto?, públicos donde podemos sacar información de cuánto hay para hacer una comparación de si ha aumentado, si ha disminuido, ¿cierto? Entonces, lamentablemente, ahí se pierde un poco la trazabilidad de estos parásitos. Ahora, la situación en la cuenca del río Tolten, y no me refiero al río como tal, porque nosotros, de hecho, estudiamos el sistema hidrográfico del Tolten, y en las zonas donde había río no encontramos nada de peces parasitados. Sí, en la zona de los lagos, o sea, lago Villarrica encontramos como 2 peces parasitados, en lago Caburga encontramos 1, y de los 20 y tantos que capturamos ¿cuánto se llama? En el lago Colico, ahí sí que encontramos un 100% de prevalencia. ¿Ya? Así que, bueno, hay otros autores, por ejemplo, el doctor Torres, de la Universidad Austral, él hizo por muchos años estudios en el río Valdivia, en la cuenca del río Valdivia. Entonces estudió todos los lagos que están asociados y encontró infección prácticamente en todos, por distintas especies de digotrocéfalos. Y habrá un ciclo silvestre, yo creo, de todas maneras. Ahí tendríamos que investigar qué es lo que pasa, qué otros animales contribuyen a la infección, porque estamos claros que en el colico podría ser el humano que contribuye, pero también hemos dejado de lado, por ejemplo, que hay presencia de Diphyllobotrium dendriticum. Y yo creo que ahí la mayor contribución está por parte de las gaviotas, por ejemplo, y otras aves que transmiten ese parásito y que también infecta a los peces. Y también podríamos evaluar la presencia de algunos mamíferos como el huillín, por ejemplo, o el bisón, que son mamíferos que están en el medio acuático y que podrían contribuir a la eliminación de huevos también. Entonces habría que determinar eso, qué es lo que sucede. ¿Por qué es tan potente el ciclo en ese lago? De hecho, yo dije que en los ríos no sacamos, pero eso es una parte, ¿eh? Porque en los ríos que están asociados y que caen al lago Colico sí encontramos peces parasitados, pero también nos llama una cosa la atención, que los peces donde encontramos eran peces sobre 500 gramos y peces que estaban en una coloración que nosotros le llamamos coloración silver, ya que es una coloración plateada y eso indica que es un pez que está viviendo en el lago y que probablemente sube cada cierto tiempo a los ríos a reproducirse seguramente y también muchas veces a alimentarse cuando las aguas están demasiado tibias. Entonces ahí tenemos un tema con los lagos como tal. Los sistemas lacustres, como son aguas que están no detenidas, pero son aguas mucho más quietas, permiten que todos estos componentes en el fondo interactúen.
¿ya? Así que para que vean, ¿cierto? Que es un tema bastante interesante y no deja de dar un poquito de miedo, sobre todo si ya están pensando por ahí los que comen sushi, comen ceviche, ¿cierto? Incluso el pescado ahumado, que ha sido una de las fuentes de infección, digamos, más antiguas, porque la gente en el campo no conocía ni el sushi ni el ceviche, pero sí ellos comían pescado ahumado. Entonces lo que hacía la gente ahumar el pescado y después lo comen sin cocerlo. Entonces eso que evidentemente va a generar problemas, ¿cierto? Y bueno, la acción patógena que genera principalmente el difilobotrio es la acción de tipo espoliatriz específica, sobre todo por la sustracción de vitamina B12. Ya eso llama bastante la atención porque puede generar una anemia megaloblástica que puede producir deterioro neurológico. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros revisamos, hacemos uso, ¿cierto?, de exámenes complementarios como como el hemograma en este caso, vamos a poder caracterizar esta anemia megaloblástica y ya este parásito podría entrar dentro de la sospecha, ¿ya? La acción tóxico-alérgica o mecánica del parásito no está bien determinada, pero se supone como todos los estos puede producirla en mayor o menor grado. Y el diagnóstico, como habíamos mencionado, a través de, primero, diagnóstico directo, ¿cierto? Que puede ser por coproparasitológico, nosotros podemos recibir tanto estróbilas como proglótidas, ¿cierto?, de este parásito y poderlas identificar, y se identifican bastante bien incluso sin teñirlas. Y además de eso, se puede a través de Telemann o de Barrus poder identificar los huevos, ¿ya? Los huevos, como ven ahí, tienen una forma relativamente ovalada, tienen un opérculo, que es como esta pequeña tapita, y un tapón polar, que es un tapón que está en el extremo contrario a donde está el opérculo, ¿ya? Ahora, la verdad que exámenes indirectos como el ISO, eso no se utilizan, pero complementarios yo les mencionaba que sí podía ser el hemograma, cuando se manifiesta esta anemia tipo megaloblástica, y eso sobre todo cuando el parásito está absorbiendo vitamina B12 y cuando se encuentra sobre todo más cerca del ilion que de otros segmentos intestinales. Y además de eso, podríamos agregar la endoscopía, principalmente las rectoscopías, donde muchas veces se puede visualizar estróbila o parte del parásito completo. La profilaxis, la más segura es el consumo de peces bien cocidos, porque la congelación a menos 18 por 72 horas también ha sido señalada como una medida profiláctica, sobre todo en los amantes del pescado crudo, pero la verdad que nada nos da mayor seguridad que los peces bien cocidos. O sea, por lo menos un pez que esté a temperatura de ebullición 15 minutos, ya es un pez que está bien cocido y listo para ser consumido. Y hay otras medidas como evitar, por ejemplo, alimentar animales con residuos de pesca, porque eso mantiene la eliminación de huevos al medio ambiente, no nos contagian directamente, pero sí contribuyen al ciclo de este parásito. Y la disposición y tratamiento discreta de aguas servidas también eso influye bastante en la presencia del parásito como tal en medio silvestre. Y eso está más que demostrado porque en el lago Panguipulli, por ejemplo, donde antiguamente se vertían directamente las aguas de la ciudad, ¿cierto? Las aguas servidas al lago, eso generó uno de los peces altísimo, que todavía dura hasta el día de hoy, a pesar de que ahora tienen tratamiento de agua, pero ya los peces están infectados, entonces el ciclo está andando ahí. ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, en el chat no hay nada. Ya. Profe, ¿alguna cosa que quiera agregar? Sí, estaba viendo el tema de la evisceración. Está bien dicho el término, ¿no? ¿Cómo? La evisceración. 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 Quiere una Sí, medida profiláctica también para evitar la carga de parásitos. claro, porque nosotros, por ejemplo, cuando le preguntábamos a la gente ahí en la orilla del lago Colico, le decíamos, oiga, ¿y ustedes consumen estos peces? Sí, nosotros siempre comemos estos peces. Pero al parecer los comían, la mayoría decía que lo hacían frito, que lo hacían al horno, entonces a lo mejor por eso no hay muchas noticias sobre gente infectada. Ahora no sé, habría que hacer ahí un muestreo. Profe, Pero le decíamos, ¿y qué pasa cuando usted abre los pescados? Ah, sí, pues todo eso, los interiores, eso se lo damos a los perros y a los gatos. Entonces, ahí se continúa por lo menos el ciclo. Dígame. aquí tengo una duda. No sé si ha hecho estudio a pescado del lago Galletué.
No que sepa yo. Es que ¿Ya? lo personal, mi papá pesca mucho. Ya. Comemos mucho pescado ahumado. Entonces ahora tengo miedo. Pero ¿saben qué? El pescado ahumado uno lo puede meter al horno, ¿ya? No comerlo directamente así crudo. ¿Ya? Es una buena medida profiláctica. Sí, quiero A ver, ahora, ustedes saben que la biología y el cambio climático son dos cosas que son demasiado dinámicas. Entonces, siempre se ha dicho que se ha sabido de que la parte más donde comienza la difilobotiasis es el lago Colico. Ya no se ha encontrado ni en ninguno de los sistemas lacustres al norte el lago Colico. Se vale decir Galletúe, en el Icalma, en la Conguillío, todas esas lagunas que hay ahí, la Mayeco, lago Lanalhue, nunca se ha encontrado presencia, por alguna razón, no sé si será temperatura, la composición del plancton, no se han encontrado peces parasitados. Pero eso no quiere decir que a lo mejor no haya. Ya a lo mejor falta estudiarlo nomás. De hecho, nosotros teníamos un permiso de la CONAF para poder muestrear en el lago, ¿cuánto se llama en el Conguillío y en la laguna Mayeco. Y como se vino toda la pandemia, tuvimos que guardar las cañas. Así que hasta la próxima. Y ahí vamos a saber, pues en realidad, por lo menos a ver si nos va bien con la pesca, sabríamos, por lo menos tendríamos una idea de ver si es que hay presencia o no. Ya, en los sistemas lacustres que están un poco alejados de las ciudades y de lugares poblados, probablemente no sea tan frecuente la infección, o bien, si hay infección, lo más probable es que sea por dendriticum, porque es trasladado a través de las aves. Entonces ahí hay todo un cuento, pero por el momento se puede quedar tranquila, porque Galletúe yo no he tenido reporte, ¿ya? Sin embargo, ya, sin embargo, como hace el pescado cocido, ¿ya? Bueno, el salmón en todo caso del sushi es salmón de mar, ¿eh? Así que todos van a decir, qué bueno. Pero el problema es que el salmón de mar también puede traer otro parásito que es un nemato que es el anisakis. Y o los anisáquidos, que es una familia de nematos que pueden estar ahí y son contagiosos. Así que sigan comiéndose el pescado cocido. ¿Ya? No como más pescado, dice el profe. Ni pescado, ni carne de cerdo, nada ya. Bueno, yo como de todo, pero en realidad uno sabe el riesgo, o sea, uno sabe lo que se expone. Así que, bueno, si de primera uno le da miedo, después ya... Pero es bueno uno saber, ¿ya? Yo encuentro que lo más terrible es no saber y darse cuenta después, porque con el tema de que ustedes saben, ya uno puede tomar una decisión, lo hago o no lo hago, ¿ya? Me arriesgo o no me arriesgo. Entonces ese es un poquito el mensaje. Bueno, vamos a ir con otro parásito que es bastante curioso, que es el Dipilidium, y les tengo un perro y un gato porque ahí, en esos hospederos, es donde es mucho más frecuente, ¿ya? Y de hecho, por ahí acordándose, alguno a lo mejor lo ha visto. El Dipilidium caninum mide de 10 a 70 centímetros, igual es chiquitito, pero no deja de ser un parásito todavía de tamaño considerable. Es común en perros y gatos, y el hábitat es el intestino delgado, pero evidentemente, ¿por qué lo estamos viendo aquí? Porque en el humano también puede estar presente en el intestino delgado. O sea, también nosotros somos un hospedador definitivo válido. Ahora, el estado infectante del Dipilidium es el cisticercoide, que sería la larva, ¿cierto? Bueno, siempre que los adultos surgen porque el hospedador definitivo consumió una larva. Y curiosamente, estas larvas están dentro de las pulgas. ¿Ya? Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿cómo me llegaría yo a infectar de un Dipilidium si la larva, el cisticercoide, está dentro de una pulga? Mira qué pica. Si matamos a una pulga y no nos lavamos las manos. ¿Ya? Miren, o sea, corta, hay que tragarse una pulga, ¿ya? Y uno dice, pero pulga, si uno nunca va a comer pulga por deporte, exactamente. No es ninguna delicatez, es una ingestión accidental. Imagínense en casas donde hay perros, gatos que andan por todos lados, casas que están mal aseadas muchas veces, la ingestión de una pulga de forma accidental es súper probable, no voy a decir súper común. Y las veces que la gente ha ingerido pulga ha tenido Dipilidium. Entonces, porque la mayor parte de las pulgas lo tienen, ¿ya?
y vamos a ver después cómo se contagian las pulgas, porque la pulga no es que lo genere solo, sino que se contagia también. Entonces, acuérdense siempre que es un ciclo. Y adivinen quiénes son los más frecuentemente en los hogares que se infectan con esto, los que ingieren accidentalmente estas pulgas. Échenle. Los bebés. ¿Quién cree usted? Porque tenemos animales en la casa. Sí, pero dentro de la casa, ¿quiénes podrían infectarse más frecuentemente? Los Los niños. adultos, Los niños. Los niños. Los niños. por Los cierto, niños. los niños de repente pasean, yo me he fijado en mis peques acá, pasean la galleta, el pan de repente por la alfombra. Entonces imagínense, y a veces uno puede hacerla mejor cuando uno tiene perros o gatos, uno les coloca estas pipetas y las pulgas a veces mueren en cualquier lugar y quedan botadas. Y mueren las pulgas, pero los cisticercoides que están dentro no mueren. Entonces por eso hay que hacer un muy buen aseo también de las casas. ¿Ya? Vamos a ver la morfología del dipilidium. Tiene un escólex que es relativamente romboidal, ¿ya? O sea, es un escólex pequeño, mucho más pequeño que la cabeza de un alfiler, y que tiene en el rostelo una pequeña corona de ganchos, ¿ya? Y de hecho es retráctil, o sea, si se dan cuenta aquí, esto se puede proyectar un poquito más adelante o se puede retraer. Ya tiene evidentemente sus 4 ventosas, se ven 2 por un lado y las otras están al otro lado. En cuanto a la proglotia, es bien característica porque es como un arrocito aplastado o como una pepita de pepino. ¿Ya? Entonces, quienes han tenido perritos o gatos y han visto pepitas salir de la zona del ano, sobre todo, y son pepitas que se mueven, no son inmóviles. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les dije yo que las proglotias se mueven? Dentro de estas proglotias hay un montón de cápsulas ovígeras, o sea, imagínense que son como pequeñas bolsitas que tienen por lo menos entre 8 a 15 huevos en el interior. Así que esas, una vez que se desintegra la proglotia, quedan estas cápsulas dando vuelta en el ambiente y esas son infectantes, pero no para nosotros, ni para los perros y gatos, sino que para las pulgas. Y ahí vamos a ver cómo ocurre el ciclo. Aquí vamos a ver, ¿cierto? Esa, más de cerca, ¿cierto? Son estas cápsulas ovígeras. Una cosa que se me olvidó mencionarles, si se dan cuenta, la forma de la proglotida, aparte de ser así como ovalada, ¿cierto? Como una pepa, tiene esas cápsulas ovígeras en el interior y se pueden ver los úteros aquí que están repletos, ¿cierto? Y además tienen 2 poros genitales. O sea, a diferencia de las tenias, para que vayamos anotando las diferencias, las tenias tienen un poro genital. Estas tienen a ambos lados de la proglotida. Y pensando que, ¿cierto? El Diphyllobotrion también es distinto porque tenía el poro, un solo poro, pero en medio. Y aquí está la cápsula ovígera y en el interior ustedes pueden ver los huevitos. Y si uno se acerca, los huevitos son muy parecidos a los huevos de tenia. La diferencia es que no tienen corona radiada, o sea, no tienen las rayitas aquí, sino que tienen como una especie como imagínense que es como que le hubieran trenzado aquí un hilo por alrededor, como una trenza. Y en el interior, aquí no se nota muy bien en la foto, pero por aquí se nota un poquito con paciencia. Tiene ganchitos, sí, ¿ya? Tiene los ganchitos de la oncósfera o embrión hexacanto, ¿cierto? Que hay en el interior. Entonces ahí hay diferencias con los huevos de tenia, no tanto en tamaño, sino que cuando están sueltos uno los identifica principalmente porque es diferente el embrióforo, ¿ya? La corona radiada no está presente. Y aquí tenemos el ciclo, ¿ya? Imagínense, bueno, aquí ciclo en humanos no encontré uno bueno, pero sí lo encontré en animales. Piensen que en los humanos pasa de la misma forma, puede ser perro, gato, humano. Cuando uno ingiere una pulga, ¿cierto? Que tiene el cisticercoide en su interior, el cisticercoide se libera una vez que traspasa el estómago y llega al intestino, y en el intestino se va a adherir entre medio de las vellosidades intestinales. Entonces, desde ahí ya crece el cestodo en su estado adulto, y es dentro de los cestos uno de los periodos prepatentes más cortos, porque va de 20 a 30 días, no necesita más que eso para desarrollarse. Y el tema es que empieza a eliminar tanto proglótidas como huevos, y esos huevos al llegar al suelo, la pulga, aquí hay que ver un poco la historia de la pulga, ¿cierto? La pulga cuando sale del huevo es una larva, ¿ya? Y esta larva no se alimenta de sangre todavía, sino que vive comiendo de escamaciones de piel, mugre y fecas. Y dentro de las fecas de perros y gatos
¿cierto? También podría haber estas cápsulas huevos del dipilidio. Entonces, al ingerirlo, dentro de la pulga se desarrolla el cisticercoide y la pulga entra a su proceso de pupa y después ya surge como una pulga adulta, y cuando es adulta la pulga ya tiene internamente el cisticercoide. ¿Ya? Ahora, por eso alguien por ahí me dijo, cuando pican las pulgas no pasa nada, porque aquí la pulga no sería un vector, sino que sería un hospedador intermediario, porque en el fondo la pulga no sabe que tiene este parásito, y para poderlo transmitir, la pulga tiene que ser, entre comillas, victimizada por uno, o sea, uno lo que estaría haciendo es como depredando a la pulga, ¿ya? Que si viene una ingestión accidental de pulga, ¿cierto? Hay que ingerir la pulga para que ese cisticercoide se desarrolle, ¿cierto? Finalmente un dipilidio en adulto. Ahora, ¿por qué los perros y gatos es más frecuente? Porque los perros y gatos es más frecuente que tengan pulgas, y ellos se acicalan, se lamen, tragan pulgas en la comida, en el agua, entonces es más frecuente que tengan. ¿Se dan cuenta? Profe, en este caso, ¿cuál sería el mecanismo? El mecanismo de infección sería ingestión. ¿Ah? No viene siendo carnivorismo, po. No, pues no es carnivorismo, porque yo creo que la pulga no alcanza a tener carne. No alcanza a tener- Entonces, eso sí. se llaman ingestiones accidentales de artrópodos infectados. ¿Ya? Eso sería lo más. Ah, ok. Incluso aquí está, ingestión accidental de pulgas infectadas. Ay, Y eso da justo porque hay algunos otros, vamos a ver la himenolepis, que se transmiten a través de otros artrópodos, entonces ahí le cambiamos artrópodos infectados. ¿Ven? Pero este igual es un artrópodo de la pulga, así que está bien si ustedes lo escriben así. ¿Ya? Bien curioso. Vamos a ver la epidemiología. Es una cestodiasis altamente prevalente en caninos y felinos, y esos serían los reservorios y los que estarían en el fondo amenazando con que el humano en algún momento se contagie. Pero la prevalencia en humanos es baja porque la ingestión de pulgas no es tan común, pero ocurre, ¿ya? Y mientras ocurre siempre va a ser un riesgo. Está asociado principalmente a la higiene domiciliaria y también al control de las mascotas. ¿Por qué? Porque las mascotas deben desparasitarse internamente para eliminar el dipilidio en adulto, y también deben desparasitarse externamente para eliminar las pulgas. Y además de eso, hay que hacer higiene en los hogares, porque esas pulgas, como le digo yo, aunque estén muertas, pueden ser ingeridas, ¿ya? Y es mucho más frecuente en niños por los hábitos que tienen los niños, evidentemente. Mira, aquí tienen dos fotos. Esta foto la saqué en tiempos de clínico, y era súper común que cuando uno le fuera a tomar la temperatura rectal a los perros, esta es una foto no muy, no muy, podríamos decir, muy bonita, pero aquí está la cola del perro y la zona anal, y miren lo que tiene ahí. ¿Ya? Cuando uno de repente le toma la cola para colocarle el termómetro a los perros, ahí, o a los gatos, a veces le está diciendo ahí un bichito ahí que no. Y era una proglotia de dipilium que se estaba moviendo. En el Entonces, chat hay una pregunta, Alejandro. ya. La Entonces, Carla cuando, pregunta, ya, dígame la pregunta. profe, ¿se revienta una pulga? ¿Botó sus huevos? Los huevos de la pulga. Sí. Sí, pero se secan y mueren. ¿Ya? Y con respecto a los cisticercoides que están dentro de la cavidad de la pulga, bueno, si uno se chupa los dedos después, eso sería como raro. Pero no es la forma de contagiarse este parásito. ¿Ya? Sí, lo más, como les digo yo, son las casas que tienen mucha contaminación con estas pulgas, mucha infestación. Entonces, en algún momento esas pulgas son ingeridas. En algún momento, imagínense, están comiéndose una ensalada, no se dan ni cuenta que cayó una pulga adentro, la tragan. Entonces, tiene que ver mucho con el saneamiento ambiental de las casas, ¿no? Y como les decía yo, las proglótidas se mueven, y cuando dejan de moverse ya se secan y se destruyen, y ahí se esparce todo la carga, ¿cierto?, que tienen de huevos internamente. Ahora, la patogenia generalmente son asintomáticas. En algunos casos podría haber inapetencia o diarrea, pero nada que lo relacione para decir que una persona tiene dipilidio. Puede manifestarse eosinofilia en algunos casos, y también reacciones de hipersensibilidad al parásito, ¿ya? Entonces, lo que habría que hacer como profilaxis es principalmente profilaxis de tipo individuales, porque hay que hacer higiene del domicilio, control de pulgas, control sanitario de los animales de compañía que estén en la casa, ¿ya? Desparasitarlos externa e internamente, ¿ya? Y finalmente vamos a ver las himenolepiasis, y les puse un ratón ahí porque los ratones
tienen un rol ahí que vamos a ver. La himenolepiasis son infecciones por cesto del género Hymenolépis. ¿Ya? Hay al menos 2 especies que parasitan al humano, Hymenolépis nana e Hymenolépis diminuta. La Hymenolépis nana está en humanos y roedores, y la Hymenolépis diminuta también, pero los coloqué de esta forma, porque la Hymenolépis nana es más frecuente en humanos que en roedores, y la Hymenolépis diminuta es más frecuente en roedores que en humanos. Y el hábitat, también como otros cestos, es el intestino delgado. Ahora, la Hymenolépis nana, que decíamos que está en humanos y en menos proporción en roedores, ya también en los ratones hay otra que es muy parecida que se llama Rodentolepis fraterna, y antiguamente se pensaba que era una variedad de Hymenolépis nana, se le llamaba de hecho Hymenolépis nana fraterna, era como una subespecie, pero se sabe que es una especie y un género totalmente diferente, pero es curioso porque son súper parecidas morfológicamente, incluso el huevo que excretan está muy parecido. Yo no sé si te acuerdas, Claudio, que habían unos huevitos que nosotros hacíamos Sí, simular lo hacemos pasar por. Hymenolépis nana. Eso lo sabemos nosotros, ¿no? Claro, lo Era sabíamos muy nosotros, parecido. pero en tamaño, en estructura y todo eran sumamente parecidos a Hymenolépis nana. Entonces también lo podíamos usar para hacer docencias. Pero para que sepan que las ratas pueden tener ambas especies y esta no es contagiosa al humano. El mecanismo de infección es ingestión de cisticercoides desde los hospedadores intermediarios, que pueden ser pulgas, porque la pulga no solamente puede consumir huevos o cápsula ovígera de Dipilinium, como habíamos visto, sino que también si hay huevos de este parásito presente en el suelo, también pueden ingerirlo y desarrollarlo. Y también unos pequeños escarabajos que son los gorgojos. Ya los gorgojos son pequeños escarabajos muy chiquititos que se alimentan de semillas y sobre todo se encuentran mucho en los, ¿cuánto se llama? En la legumbre, ¿ya? Se los voy a mostrar ahí. Y el fecalismo también es un mecanismo para Hymenolépis nana, porque este es el cesto que yo les decía que es el único que se conoce que puede tener un desarrollo, entre comillas, directo en el humano, porque si uno ingiere los huevos, imagínense una persona infectada por Hymenolépis nana, elimina huevos a través de las deposiciones, contamina el ambiente, si uno ingiere esos huevos, se puede desarrollar el cisticercoide dentro de las vellosidades intestinales y después de eso eclosiona y pasa a su etapa de adulto en el intestino. Entonces, si se dan cuenta, el cesto más prevalente a nivel mundial es Hymenolépis nana porque tiene no solamente el mecanismo de infección a través de la ingestión de artrópodos, sino que también a través del fecalismo, y hay mucho más directo y más masivo. ¿Ya? Entonces tiene esos dos mecanismos. Entonces, en este monito vamos a ver que están presentes los dos mecanismos. Uno sería la ingestión de artrópodos que tengan el cisticercoide, ¿ya? Y eso es válido para el humano y también válido para las ratas. Por alguna razón solamente las ratas se infectan también con Hymenolépis nana, pero solamente cuando la ingieren desde los artrópodos, o sea, cuando está en su etapa de cisticercoide, ¿ya? ¿Quién elimina huevos? Generalmente el humano y también la rata, y eso contribuye al ciclo de esta forma, ¿ya? Por lo tanto, ahí las ratas también podrían ser un reservorio de Hymenolépis nana para el humano, pero de forma indirecta por la ingestión aquí después de estas pulgas o gorgojos que podrían estar infectados con el parásito, ¿ya? Pero en lo que corresponde al fecalismo es solamente un mecanismo que afecta al humano, ¿ya? De hecho, si los huevos son ingeridos por las ratas no se infectan de esa forma, se infectan solamente con la ingestión de estos insectos que están parasitados. El humano se puede infectar por los huevos, infectar a otros humanos, o imagínense por el ciclo ano-mano-boca también se puede infectar, autoinfectar, una autoinfección, ya ahí dice autoinfección, y por lo tanto de esa forma uno desarrolla los cisticercoides dentro de la vellosidad intestinal y después cuando eclosiona dentro de la vellosidad se forma el estado adulto. ¿Se dan cuenta? O sea, igual pasa a su estado larvario y después al estado adulto, pero dentro de nuestro intestino, ¿ya? Y después se acomoda en el intestino delgado, principalmente a la Hymenolépis nana le gusta esa porción del ilion, ya la última porción del intestino delgado. Y ahí elimina estas proglótidas que tienen una forma como de un trapecio, un trapezoide. No, un trapecio, sí, trapecio. Entonces tienen forma de trapezoide. Y estas generalmente se desintegran en el intestino y eliminan
huevos hacia el exterior. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, tenemos dos mecanismos de infección en Hymenolipis nana. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No hay nada en el chat, ¿no? Bueno, vamos a ver que esta es la más pequeña de los cestodos del humano, de 1 a 4 centímetros. Presenta escoles con 4 ventosas también, como todos los otros, y un rostelo retráctil de 20 a 30 ganchos en doble anillo. Y las proglótidas son anchas, trapezoidales, con un ovario bilobular, bla, 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 pero eso nos interesa mucho porque la proglótida nunca la van a ver porque generalmente se destruye cuando sale a través de las deposiciones. Ya no es un elemento diagnóstico muy común de encontrar. Y aquí tenemos la otra, que es Hymenolipis diminuta. La Hymenolipis diminuta está más frecuentemente en los roedores y menos frecuentemente en el humano. Principalmente porque tiene un solo, a diferencia de la Hymenolipis nana, tiene un solo mecanismo de infección, que es la ingestión accidental de los cisticercoides a través de estos hospederos intermediarios. Principalmente pulgas y también gorgojos, y también ha sido descrito en cucarachas, pero ya comerse una cucaracha y no es tan accidental, o sea, yo creo que ya es más voluntario. Ya, pero se ha visto que están las cucarachas y probablemente eso sea para nosotros no sea un problema, pero sí los ratones muchas veces consumen cucarachas como parte de su dieta. Entonces ahí mantienen el ciclo. Aquí tenemos unas legumbres, unos porotos, ¿cierto? Y ahí están saliendo estos gorgojos, que son estos pequeños escarabajos, que en algún momento, y no sé si te acuerdas, Claudio, que conversaba la gente que había una gorgojoterapia para el cáncer, que consistía en comerse gorgojos de las legumbres. Bueno, de las tantas manifestaciones populares, no sé cuál era la efectividad o el principio Ya, pero ¿te acuerdas a que poder había hacerlo. alguien que hablaba que había que tragarse los gorgojos, que ellos liberaban una sustancia que podía inhibir algunos tumores, pero algo pseudocientífico en realidad, Empírico. empírico. Pero a lo mejor se contagiaba Hymenolipis y la Hymenolipis genera algún producto tóxico, no sé. Pero como un poquito como ejemplo, me acuerdo con otro colega, con José Villanueva, que mi partner ahí veterinario, que él nos ayuda en la parte de terreno ahí en el laboratorio. Él teníamos unas ratas en el bioterio, las teníamos infectadas con triquina, entonces había que sacrificarlas y sacar las cepas de triquina, y aprovechamos de hacer una necropsia intestinal, y de repente nos dimos cuenta que las ratas tenían unas pequeñas hilachas, entre comillas. Y claro, ahí había Hymenolipis diminuta y había Hymenolipis rodentolepis fraterna. Entonces teníamos esas dos en un ratón que está en realidad en un sistema cerrado. Y ahí nos dimos cuenta que después probablemente lo que llegó, de dónde llegó la infección para esos ratones fue probablemente a través de las semillas, ya porque les damos semillas de maravilla y otras cosas más, y probablemente ahí habían bichitos. ¿Ven? Así que ojo cuando uno come frutos secos, porque uno dice, nadie va a comer poroto crudo, así duro. Algo menos para Pero la dieta. claro, pero frutos secos, así que están, por eso es súper importante cuando estas cosas se comercializan así como muy artesanalmente, ya, porque tienen que tener al menos un control de calidad. Yo me acuerdo que hace tiempo atrás había un tema con el arroz, aparecían unas larvas de escarabajo igual, y bueno, larvas de escarabajo, siendo larvas de escarabajo y escarabajos que comen cualquier cosilla, podría tener también presencia de este parásito. ¿Mm? Así que ojo. El ciclo solamente, como aparece ahí, y tanto las ratas como los humanos eliminamos huevos al medio ambiente, y si estos son ingeridos por fecalismo, ¿cierto? Los o bien las larvas de las pulgas pueden desarrollar en su interior el cisticercoide. Y si son ingeridos accidentalmente o voluntariamente, no sé cómo podría ser ahí, ¿ya? Pero dejemos lo que es accidental. Este cisticercoide va a desarrollarse finalmente como un parásito adulto. Y ahí se eliminan huevos y sigue el ciclo. Ahora, la morfología de esta Hymenolipis diminuta, esta no es nana, ¿cierto? Diminuta nomás, pero mide hasta 60 centímetros, esta ya es más grande. Ya la Hymenolipis nana hasta 4 centímetros, chiquitita. Presenta escoles con 4 ventosas, rostelo retráctil y sin ganchos. ¿Se dan cuenta? Es como la diferencia entre la Solium y la Saginata. La Solium, ¿se acuerdan que era mala? Tenía ganchos. Bueno, la nana es más mala que esta y tiene gancho y es más pequeña. Y las proglótidas son muy similares.
Ahora, la epidemiología dice que Heminolepis-nana es el cesto más frecuente en el humano. El grupo etario más afectado son los niños, principalmente preescolares, por sus hábitos, evidentemente. El mecanismo de infección directo, en este caso el fecalismo, contribuye a aumentar la probabilidad de infectarse en el caso de la Heminolepis-nana, a diferencia de la Heminolepis diminuta, que por eso es menos prevalente. Ahora, puede haber una autoinfección endógena y una autoinfección exógena. ¿Cómo es eso? En el caso de la Heminolepis-nana, muchos de los huevos que son eliminados a través del intestino muchas veces no salen del intestino y eclosionan ahí mismo. Y eso es una autoinfección endógena. Y la autoinfección exógena es cuando, por ejemplo, yo tengo el parásito, estoy eliminando huevos a través de las deposiciones y a través del ciclo ano-mano-boca ingiero nuevamente los huevos, ¿ya? Y de más está decir que una persona que tiene Heminolepis-nana puede contagiar a otra y sobre todo si es manipulada a través de los médicos después de ir, ¿ya? Entonces puede infectar también a otras personas. Los hábitos aumentan el contagio por, ¿cierto? Que es quienes más alto y podríamos agregar todo esta probable contagio seco y todo ese tipo. Por eso conviene lavar y el ambiente como cualquier otra para eliminar pulgas, eliminar también los roedores y todo eso. Ahora la patogenia, vamos a ver que Heminolepis-nana es lejos el cesto más patógeno, el más chiquitito, pero el más patógeno, ¿ya? Porque esta puede generar un daño tóxico alérgico que va a terminar en una enteritis con alta eosinofilia, principalmente cuando el paciente está infectado por fecalismo. ¿Por qué? Porque aquí hay una imagen, una biopsia, y aquí aparecen cisticercoides que están desarrollándose dentro del tejido de la vellosidad intestinal. Aquí está el epitelio, por ejemplo, aquí sigue, porque ahí sería la vellosidad, ¿cierto? Y hay una infiltración de eosinófilos pero y linfocitos alrededor de esta lesión. Entonces imagínense que cuando aquí en el dibujito, aquí tenemos el cisticercoide dentro de la vellosidad, cuando este cisticercoide eclosiona, la cantidad de productos tóxicos que elimina hacia el exterior hace que haya una reacción generalizada, ¿cierto?, en la mucosa. Y eso genera a veces un síndrome hiperdiarreico, ¿ya? Genera mucha... Este es el cesto que en el intestino produce más problemas. El poder patógeno depende del número de ejemplares también. O sea, si tenemos una infección leve, a lo mejor no tenemos muchos ejemplares parasitando, eso sí va a generar mucho problema. Y en el caso de la Heminolepis diminuta, no produce una sintomatología específica y a pesar de que es más grande, los fenómenos de daño son mucho menores que Heminolepis-nana. El diagnóstico, principalmente por la detección, aquí se pueden diferenciar por los huevos. ¿Ya? En el caso de la Heminolepis-nana, el huevo más pequeño, mide aproximadamente unos 45 a 50 micras y tiene, ¿cierto?, este embrióforo que es como mamelonado, tiene aquí unos pequeños filamentos que se llaman filamentos polares y en algunos casos podemos ver como pequeño botoncito que es un engrosamiento polar. Y otra característica que es muy relevante es que los ganchos en la oncósfera van de forma paralela, o sea, van así, ¿ya? Van derechos. En cambio, la Heminolepis diminuta es de mucho mayor tamaño, mide aproximadamente unas 60 micras y no tiene filamentos polares, ¿ya? Y los ganchos van en forma de abanico, ¿ya? Como una patita de pollo así, abierta. Entonces, esa es la gran diferencia. La prevención, principalmente higiene y aseo del domicilio, la higiene personal, ¿cierto? Supervisando el lavado de manos en los niños, sobre todo, y previniendo también la onicofagia, o sea, esa manía de andarse comiendo las uñas, que ahí se contagian mucho más frecuentemente. Y la adecuada disposición también de la excreta, sobre todo para el caso de la Heminolepis-nana. Los manipuladores de alimentos, lavado de manos y también del alimento, y el control de insectos y roedores. ¿Ya? Así que eso sería por el momento. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? En el chat no hay nada. Ya. Están todos asustados. Ya, así que, bueno, espero que les haya gustado la clase, que tomen ahora más precauciones también. Vean que es fácil prevenirlo,
nomás que uno tiene que saber ¿cierto? Que existen estos parásitos que pueden estar dando vuelta por ahí. Sí, está bueno. Tenía una consulta con respecto Sí. a al parásito de las pulgas. Al momento de ingerirlo y de llegar a adaptarse a integrarse al intestino, a las vellosidades, ¿Ya? simplemente la pulga se desintegra en el estómago. Claro, en el estómago ya la ¿Cómo es pulga la forma de liberación? se desintegra y cuando llega al intestino ya viene liberándose el cisticercoide. Entonces el cisticercoide lo que hace es engancharse inmediatamente y se adhiere ahí a la mucosa y ahí empieza a crecer. Ojo, porque tú dijiste el parásito de las pulgas y yo entendí que era el dipilidium. Ah, no, Pero la sí. himenolepis también se puede desarrollar en pulgas, ¿ya? Pero en el caso de los dos se hace de la misma forma. O sea, Exactamente. Claro, la única diferencia, como veíamos ahí, en Hymenopletis nana, es donde uno ingiere los huevos y ahí el huevo puede desarrollar el estado larvario, o sea, el cisticercoide dentro de la mucosa. ¿Ya? claro. Se desarrolla dentro de la vellosidad. Entonces, cuando ya está listo para pasar a su etapa adulta, ya se ha incubado, ahí rompe el cisticercoide, se rompe, se evagina y sale de la mucosa, y eso genera un daño en la mucosa y además una liberación de productos tóxicos. Entonces eso genera un daño, podríamos decir, entre mecánico y tóxico, ¿ya? Y eso va a producir muchos problemas. Gracias. Pero por fecalito, ¿ya? O sea, por ingestión de huevo. Claro. ¿Profe? Dígame, Carla. Solo por curiosidad nomás, en realidad la pulga, ya sea por gato o perro, al tragarse accidentalmente, le puede afectar ya sea cualquiera de los dos animales, o sea, cualquier tipo de pulga. Esa es como una curiosidad que tengo. Cualquier tipo de pulga. Cualquier tipo de pulga porque todas tienen un desarrollo en el ambiente primero. ¿Ya? Entonces se alimentan en el suelo y eso en el fondo es lo que es útil para estos parásitos. ¿Ya? Entonces si uno la ingiere puede producir problemas. Yo no sé si te acuerdas, Claudio, pero una vez nosotros teníamos una colección de pulgas, ahí estábamos identificando, y te acuerdas que te mostrábamos cómo era fácil encontrar los cisticercoides. O sea, eso significa, no hicimos un conteo como tal, pero no sé, pues de 10 pulgas por lo menos la mitad salía con cisticercoides. Sí. Era fácil de ubicar, o sea, más fácil encontrar la pulga. Claro. ¿Cómo te llegaban? Entonces imagínense, y eran cualquier pulga, porque ahí habían pulgas de perro, gato, las dos especies, y también habían pulgas humanas, y las pulgas humanas, que en realidad le llaman pulga humana porque afecta más frecuentemente al humano, pero también habían. Entonces imagínense que si más o menos nosotros calculamos la mitad, o sea, si ustedes llegan a tragarse una pulga, tienen un 50% de posibilidad de que esa pulga esté infectada, ¿ya? O sea, mirimota. Ah, ya, gracias, profe. Ok. Ya, pues, estaríamos entonces, los dejamos en paz. Buen Ya pez, les como era envié, la clase hoy día. sí, el pez. Ya les subí las clases, así que están ahí en el campus para que las puedan. Repasar el fin de Gracias, semana. profe. Así que lo pasen muy bien, coman todo cocido, bien lavadas las manos. Y ya nos estamos viendo.